estuvimos hablando del tema, humillándonos ante la presencia del Señor. ¿Alguien me puede decir de memoria cuál fue el versículo, lema de la vigilia? Santiago 4:10. Santiago 4:10. Santiago 4:10. ¿Me lo pudieran recitar, si se la saben? Y él te ensaltará. Humillaos Ante la presencia del Señor y Él os exaltará. Así es que se aprende Biblia. Díganlo. Humillaos ante la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Se dice al principio, se dice al final, porque eso hace que uno lo memorice. Como no lo pude terminar el PowerPoint del viernes, quise aprovechar para no dejar el material a un lado, sino concluirlo. Entonces, el tema que nosotros tratamos fue el humillarnos delante de Dios. Entonces, se eligió estos versículos de Santiago porque había una condición en la que él expone a través de la carta. Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 3, en el verso 13, él hace una pregunta diciendo, ¿quién es sabio entre ustedes? ¿Quién es sabio? Yo sé que muchos se quedan callados y pueden decir, yo soy sabia. ¿Quién es sabio entre ustedes? Se frega su lengua y no... Él da la respuesta y dice que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Él hace la pregunta, son preguntas retóricas se llaman, que hace la pregunta y la respuesta la tiene al lado. Entonces, ¿cómo nosotros, según él dice, nos convertimos en sabios? ¿Tienen su Biblia abierta? Digan, ¿cuál es la respuesta? La palabra, principio de la sabiduría. Demostrando tener una conducta mediante la humildad. Eso es uno de los enemigos más grandes que nosotros tenemos. La semana que viene yo voy a volver a predicar otra vez el tema del amor. Y lo voy a seguir tratando porque a la conclusión a la que yo quiero llegar, guiada por Dios, es a que la gente se mire a sí misma. Y sobre todo que la gente se examine para ver si actúan con amor o no. Porque una cosa es nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra amor, hablamos de que todo es lindo. La palabra amor es hermosa. Y nosotros lo relacionamos como que todo tiene que salir bien. Sin embargo, el amor que la Biblia nos describe en 1 Corintios 13 no es ese tipo de amor que te da felicidad. Es un tipo de amor que te confronta a ti a dar entrega. No a que te den. Ese se llama el amor erótico. El amor erótico es el que tú quieres que te den. Si precisamente uno de los problemas matrimoniales, me salí del tema, pero uno de los problemas matrimoniales dentro de los matrimonios es que hay divorcios porque no me dan lo que yo quiero. Hay divorcios porque no hacen lo que yo digo. Hay divorcios porque yo no me siento satisfecha en esta relación. Hay divorcios porque yo no estoy contenta con lo que me están haciendo. Y la Biblia nos dice a nosotros que ese no es el tipo de amor que deberíamos de sentir. Tú tienes que ir preparada al matrimonio para dar, no esperando recibir. Pero el matrimonio de nuestro tiempo es un matrimonio que se basa en lo que a mí me dan, que me llenan. Yo quiero a mi marido porque mi marido hace esto, porque mi marido hace el otro. Esa es la descripción. Yo quiero a mi marido porque mi marido es muy bueno. Yo quiero a mi marido porque mi marido no hace esto. Yo quiero a mi marido porque mi marido es muy trabajador y responsable en la casa. O sea, estábamos hablando de que la satisfacción... ¿Por qué cocina? Porque cocina. Yo quiero a mi marido porque mi marido limpia. Yo quiero a mi marido porque siempre porque hay algo que me llena a mí, que me satisface a mí. ¿Sí o no? Esa es la respuesta de todo el mundo. Sí, Andrea. La frasecita que nunca falta. Yo me casé para que me hagan. Para que me hagan feliz. Entonces eso es un matrimonio que está camino al precipicio. Porque el día que esa persona te falle,
ya se acabó la fuente que llena tu felicidad. Eso no es realmente el amor del que nos habla en 1 Corintios 13. Y debemos de aprender eso claramente. Pero aquí el apóstol, Santiago, está hablando de que demostremos con nuestra buena conducta, mediante obras hechas con humildad, una humildad que solamente lo da la sabiduría, porque hay una humildad que la da nuestro entendimiento. Bueno, yo me voy a humillar ante esta situación porque tengo beneficios con ella. Por ejemplo, en mi casa, y voy a hablar porque ninguno de mis hijos están aquí. En mi casa, yo siempre tenía problemas porque decían que yo tenía cierta predilección por Juan. Eso siempre pasa, a Liliana no le va a pasar eso porque tiene uno solo, pero el que tiene muchos hijos, regularmente hay uno que dice que esa es la debilidad de uno. Lo que pasa es que Juan fue inteligente desde niño. Él sabía que si yo estaba hablando por teléfono no me podía venir a pedir permiso porque se lo daba el no rotundo. ¿Y qué hacía él? Él esperaba el momento apropiado para decirme, mami, yo puedo ir a tal sitio. Pero yo estaba sentada, relajada, y casi nunca le decía que no porque él aprovechaba ese momento. Entonces los muchachos, los otros lo veían como una debilidad de mi parte para con él. Él lo que era inteligente y sabio para obtener lo que él quería. Eso era una sabiduría y una humildad acondicionada. Acondicionada. Yo quiero esto y yo sé que con ella las cosas funcionan de esta manera, pues déjame yo ponerme humilde en esta situación que ella no me va a decir que no. Entonces hay humildades que son para tú obtener cosas que son acondicionadas, como le está diciendo aquí el escritor. Pero esos peros de la Biblia nosotros debemos de levantar el satélite para ver qué es lo que quiere decir, porque lo que está cambiando completamente la idea. Dice, pero ustedes, si tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es una sabiduría terrenal, como la que yo estoy hablando de Juan, puramente humana, diabólica, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Es una humildad con una condición de beneficio. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, oiga bien, cómo describe la sabiduría del cielo: pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincero. Estoy leyendo en el versículo 17. ¿De qué capítulo? Del capítulo 3 de Santiago. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Entonces, Santiago, trayendo esta introducción a lo que nos va a decir en el capítulo 4, dice, conforme a todo esto que yo les estoy explicando a ustedes, entonces, sujétense a Dios, sométanse a Dios. Pastora, Y hay, ¿cómo así que se siembra en paz para los que siembra en paz para los que? Aquí dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Aquí está hablando de pacificadores. Es una sabiduría que te lleva a ti a ser pacificadora, porque ¿cómo tú lo puedes interpretar? Porque el versículo siguiente habla de las contiendas. Habla, por ejemplo, que de dónde vienen las guerras. Habla que de dónde vienen los conflictos entre ustedes. Entonces, esto es lo antagónico, la paz, a los conflictos y a los pleitos. Y él dice que los conflictos y los pleitos vienen por las pasiones que hay dentro de nosotros mismos, por lo que nosotros queremos. Y él dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren.
riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Todo eso nosotros lo explicamos la semana pasada, pero necesito como entrelazar si comienzo donde quedé, lo voy a desconectar. Y necesito que nos conectemos con qué fue. Todo esto se enseñó y se hablaron de que es muy posible de que Santiago estuviera tomando el texto de cuando el Señor Jesucristo dijo de que el que se enoje con su hermano se considera como matar a alguien. Porque el hablar de un hermano es matarlo. ¿De qué manera? Cuando tú hablas de un hermano negativamente, estás matándolo, dañando su reputación. Y por eso es que es tan difícil, esos mandamientos son tan pesados si nosotros los tomamos a la ligera. Debemos de tener un filtro para hablar del otro. Porque cuando usted habla, y que conste, que mucha gente, por ejemplo, se quiere recostar de decir una verdad negativa de una persona. Usted no está mintiendo con eso, pero la Biblia manda que usted tiene que filtrar para no dañar a esa persona. Así opera el amor. Por ejemplo, Ángela, te voy a poner de Ángela. ¿Qué vamos a poner? Robó. Y yo sé que Ángela robó. Pero es una información que aunque sea cierta, si tú no lo sabes, yo voy a matar a Ángela contigo. Dañando el concepto que tú tienes de ella por algo que es verdad, pero yo estoy contribuyendo a que tú la mates. Porque cuando tú la veas, tú la vas a ver como una ladrona. Pero si yo trato de filtrarla, yo no tengo por qué decírtelo a ti, en qué yo voy a contribuir contigo diciéndotelo. Ahora, si es un juez que me llama bajo un juramento, yo tengo que decir que yo la vi a ella robando, ya la ley me hace a mí responsable de ser un testigo fiel y decirlo, sí, yo la vi a ella robando. Pero eso es un juez que va a tomar una sentencia. Pero ¿en qué bailas tú para yo decírtelo a ti? Dañar su reputación, dañarte a ti, porque ya la perspectiva tuya de Ángela va a cambiar totalmente y voy a poner una tentación en ti a que tú se lo digas a Ercano. Pero en el caso, perdón, de que, por ejemplo, yo sea una ladrona, lo sabe Gaby, y yo voy a la casa de Ángela, y Ángela me dice, yo estoy en tu casa y me dejas sola, y Gaby sabe que yo soy una ladrona. Es mal decir que ella le diga a Ángela, mira Ángela, ten cuidado con Itaña porque a ella le gusta robar. Y eso es otra cosa. Ese mismo pensamiento. Ya esa es otra cosa, ¿ves? Porque ya tú lo que estás es protegiendo a Ángela. Sí. Tú estás protegiendo a Ángela. Es la intención. En tu intención está proteger a Ángela y lo que tú estás diciendo es verdad, pero la motivación tuya es prevenir que a Ángela no le roben. Ya eso es otra cosa. Pero como Ángela no va a visitar a nadie, sino que es una información que anda circulando, y eso tú lo sabes, que nosotros no seamos contribuyentes a estar dando noticias negativas de una persona, sino nosotros mantenernos en una posición en donde seamos imparciales en ese sentido. Incluso cosas que hayan pasado ya. Sí, porque ¿sabe qué pasa? Mira, Porque hay gente que le gusta traer cosas para añadir, pasadas. para ponerle más sazón al asunto. Ajá. De que, por ejemplo, ella robó, Ángela, perdóname, Ángela robó, pero ¿qué pasa? Que hace 5 años Ángela fue chismosa con Gladys, con Carmen. Y eso que ella nada más no es ladrona, es chismosa también. Pues entonces ahí viene el chisme. Entonces estamos hablando de dos verdades, pero no es mentira, ella es chismosa, es ladrona. Estamos hablando de dos cosas, pero tú estás matando la reputación de esta persona. Claro, De que es verdad, pero tú no seas la fuente de información. claro. Eso es así. Pastora, yo me identifico mucho con los jóvenes. Y a mí, los jóvenes para mí son especiales. Y alguien me dice, no, porque vamos a ponerle un nombre, Teresa, mírala a ella como ella es, pero ella tiene un hijo descarriado. Digo, mira, no me traiga ese tema. No me venga a hablar de los hijos de nadie, porque yo no hablo de los hijos de nadie.
Ya quería venirme a decir de la vida, yo no conozco el hijo. Sí, en ese Eso caso, se ve en feo. ese caso, por ejemplo, nosotros tenemos autoridad para detener. Ah, yo sí. Hay gente que para que el otro no se sienta mal, No, pues yo sí. deja que hablen. Entonces yo siempre digo no permitas que a tu casa, que tú la... Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala. Y ese libro de lo que habla es, si tú tienes tu casa limpia, no permitas que te vengan a traer la basura para ponerla en tu casa. No lo permitas. Tú tienes la autoridad de mantener tu casa limpia. Y el libro habla específicamente de eso, de que tu casa no sea un centro de reunión para que la gente vaya a estar hablando de otra persona que no esté presente. Bien, voy a seguir porque ya voy casi a la 1:30 y no he avanzado. Él sigue diciendo de que no oraban, porque la prueba está que cuando piden, no tienen porque no piden. ¿Y quién es el que no pide? El que no ora. Entonces después cuando oran con motivos egoístas, porque lo que piden es para su deleite. Usan el instrumento espiritual de la oración para el deleite personal. Dice, gente adúltera, ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Él está hablando, tú no puedes estar en dos aguas, tú estás en una o estás en la otra. ¿O creen que las escrituras dicen en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? O sea, lo que está dentro de nosotros. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso Él dice en las escrituras que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Y cuando Él habla aquí de sométanse a Dios, Él da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Exacto. ¿Alguien me pudiera decir brevemente cómo nosotros resistimos al diablo? Yo le puedo decir, pastor. Ajá. Literal, resistiendo. Ajá. Literal. Ok, ¿cómo? Con tu mente rechazando, una de las cosas es rechazando lo que entra a tus oídos. Eso es resistir al diablo. Yo puedo escoger lo que yo escucho y lo que no. Con quién yo hablo y con quién no. Lo que yo frecuento, lo que no. Yo sé, por ejemplo, de lo que está lleno mi corazón y lo que a mí cuál es mi debilidad. Entonces yo sé que si yo acudo a eso, yo voy a caer. Y yo sé que si yo evito eso, yo estoy resistiendo al diablo. Mientras yo más lo evito, yo estoy resistiendo. Okay. Y mientras yo más me acerco a la cosa del Señor, yo me aparto más de la cosa del enemigo automáticamente. Ok, ¿alguien más? También teniendo una vida de oración, manteniendo una vida de oración. Pero hay algo también de un versículo que también dice que también uno tiene que huir de su tentación. Sí. Eso también es un recurso, huir de lo que uno sabe que puede ser tentado. Sí. Por ejemplo, sí, Camilo. Con la palabra de Dios, como Jesucristo lo hizo. Exacto. Él dijo con la palabra, si uno tiene la palabra y uno está con la palabra del Señor, Exacto. no resiste. Por ejemplo, con nuestra propia fuerza. Cuando Gabriela dice, cuando me llegan pensamientos, el método más efectivo es tú recurrir a la palabra para tú rechazar el pensamiento. Porque si lo hacemos en nuestra propia fuerza, vamos a caer. De la única forma, y la respuesta la dice el versículo, como sigue, dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Y de qué manera nosotros nos acercamos a Dios? Utilizando los ejercicios espirituales. La palabra, la oración, la consagración y por supuesto nosotros no ponernos en el horno de fuego. Si nosotros sabemos que tenemos debilidad, porque todos nosotros sabemos de qué cojeamos, tenemos debilidad en algo, huya de eso. No le dé lugar al diablo. ¿Cómo fue que Satán hizo que cayeran Eva y Adán? Tentándolos con la palabra distorsionada. Entonces nosotros debemos de aprender esto que aquí dice, para que cuando nosotros no tengamos fuerza, recurrir a esta palabra, que es lo único que nos puede dar fuerza para levantarnos. Y para huir al diablo. El diablo no se apartó de Cristo cuando Cristo estaba ayunando, porque Cristo le dijo, no me molestes. Cristo usaba la palabra. No hacía nada más que usar la palabra para eso.
Entonces, es por eso que es importante que nosotros aprendamos versículos bíblicos para que lo tengamos como una armadura, como una espada, como un casco, como lo describe el libro, en la carta de los Efesios. Bien, entonces ya que entramos, que aquí fue donde me quedé, en la diapositiva del viernes, vamos a trabajar en esa parte de cómo resistir al diablo. Nos quedamos en la 20. Ok, vengo para acá. Este fue el versículo que nosotros acabamos de decir ahora mismo. En Primera de Pedro dice que estemos alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo que está pasando por las mismas pruebas que nosotros pasamos. Entonces, aquí donde dice, por ejemplo, que estemos alerta y que nos cuidemos de nuestro gran enemigo. Una de las cosas por el cual nosotros nos perdemos en esta guerra espiritual es cuando le ponemos rostro al enemigo. Ahí ya nos ganó la primera. ¿Nos ganó la primera? Por eso lo han caricaturizado tanto, la caricatura. En ese sentido usted lo dice, pastor. No, yo lo digo en el sentido de, por ejemplo, el diablo utiliza seres humanos para tratar con nosotros. Sí. Y aquí cuando él dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda como león. Si nosotros creemos que vamos a encontrar el diablo en esa esquina y nos va a hacer ¡bú! Tenemos la guerra perdida. ¿Por qué? Porque él va a usar a la gente común y corriente para tentarnos. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tú tienes problemas de dominio propio, el diablo va a buscar una persona que te exaspere la paciencia y tú explotes como una dinamita, porque ese es tu punto de Aquiles. Entonces tú dices, no, porque fue Fernando que me hizo eso. No fue ningún Fernando. Fue Liliana. ¿Qué fue Liliana? No fue ningún Fernando. Entonces tú te enojas con Fernando porque te exasperó y tú perdiste tu dominio propio y tú estás justificando tu falta de dominio propio por lo que Fernando hizo, pero realmente fue el diablo que lo hizo. Y tú pones nombre y después de eso comienzas a parir otro pecado, que es el pecado de la ira, es el pecado del resentimiento, es el pecado de la falta de perdón, es el pecado del chisme, es el pecado de la murmuración. Todo eso en contra de Fernando se va a levantar. ¿Y quién hizo todo eso? El diablo. Entonces, Porque Fernando le abrió una puerta al diablo Fernando le abrió una puerta al diablo. para que lo usara. Para que entonces Fernando estaba vulnerable, agarró los demonios. Escuchen esto, los demonios no operan en algo inamovible. Los demonios operan en seres vivos. Entonces, pastor, si le hablemos, si por ejemplo en el caso de nosotros dos, para no poner a Fernando, por ejemplo, yo le abro la brecha a Satán y voy en contra de Santo. Si Santo se queda callado y no me contesta nada ni nada, entonces él no le está dando... Exacto. Él está teniendo el dominio propio que no tuvo Harlem. Exacto. Lo está resistiendo. Ajá. Oye, En el ejemplo es bueno recalcar cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, cuando él dijo que iba a morir, le dijo que no te acontezca esa cosa al Señor. Y que el mismo Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Yo lo tengo aquí citado. No, pero no importa, tranquilo. Porque, claro que sí, él lo hace. Miren, recuerden cuando el endemoniado Gadareno, la historia que había un
había un endemoniado que estaba encadenado y tenía una legión de Legión. demonios, y le contestó a Cristo, mi nombre es Legión porque somos muchos y todo eso, y le dijo, ¿qué quieres conmigo? Como ten cuidado, pidiéndole misericordia a Dios, los legiones. Y una legión eran 6.000 soldados romanos, una legión romana eran 6.000 soldados, y él 6.000 o 3.000. Y él dijo, somos una legión porque somos muchos. ¿Y a dónde fue que el Señor Jesucristo mandó todos esos demonios? A cerdos, porque ellos tenían que entrar en seres que se movieran, que tuvieran vida. Entonces dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes. ¿En qué? ¿En qué tenemos que ser fuertes? La fe. En la fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Ese es el antídoto para nosotros poder vencer a Satanás. En mis momentos difíciles, que a mí nada más me falta que se me abra la tierra porque no tengo un lugar más bajo. Mira, Señor, aunque yo sienta que se me está yendo el aliento y que todo lo malo que yo pueda poner que esté pasando, yo sé que tú estás a mi lado. Independientemente de mis emociones, yo sé que tú estás a mi lado. Y aunque yo no entienda todo este desorden que está pasando, tu palabra me dice que tú estás a mi lado y yo lo creo, que tú estás a mi lado. Entonces eso es una manera de tú vencer con la fe las artimañas de Satán. ¿Qué va a hacer Satán? Óyeme, pero qué necia es esta mujer. Pero qué necia es esta mujer. Porque le he dado por el calcañar. Le hice esto, le hice el otro, y como quiera ella sigue clamando a la fidelidad de Dios. Me voy de aquí. Esa es la importancia, como trajo Camilo, del conocimiento de la palabra. Hay que aprender la palabra. Cuando yo, por ejemplo, estoy detrás de ustedes llamándolo por teléfono, que por favor que vengan al estudio, en las predicaciones no se aprende. Se aprende en los estudios. Esto es el trabajo que la iglesia hace para ustedes, aunque ustedes tienen que tener una vida devocional privada. Y una de las cosas que yo me doy cuenta de que no leen es que no me llaman para preguntarme. ¿Y si llaman a otra gente? Eso ya no sabe si llaman a otra gente. Bueno, este no es el común denominador. Puede que lo hagan, pero no es el común denominador, porque si tú me dijeras que estoy agobiada de llamadas, yo dijera, pero ni una. Bueno, a veces Andrea me comenta algo. A veces. Sí. Ok, entonces yo dije que John Piper había escrito esto y a mí me gustó, que es que él dice que entremos a la guerra, que es una guerra que nosotros vamos a entrar en esto. Estamos en una guerra. El problema es que nosotros somos los únicos soldados descuidados. Dejamos las armas tiradas por cualquier sitio. No sabemos que estamos en medio de una batalla. No conocemos ni siquiera quién es nuestro general. No conocemos quién es nuestro capitán. No conocemos cuál es el oficial al mando del grupo de nosotros. Y estamos, mira, Peleamos entre nosotros. peleamos entre nosotros mismos. Este es el ejército más desorganizado que yo he visto. Pero cuando están heridos en el suelo, entonces la llaman. Ajá. Ok, entonces como dice Fernando, cuando están heridos, ahí llaman a la pastora. O si cae alguno, le clavamos la puñalada final. Todas esas cosas suceden por no conocer que pertenecemos a un ejército. Entonces, hay algunas estrategias. Satanás miente, es el padre de mentira. Él comienza en nuestro pensamiento a decirnos cosas y nosotros a orquestar ideas y hacer, y él comienza a decirnos, mira, te tienen al menos, ni caso te hace. Mira, la pastora nada más le hace caso a este grupito, no le hace caso a este otro grupito. Mira, la pastora nada más anda con fulanito de tal. Pero ella a mi casa no ha venido nunca. Ni me llama, ya han pasado 2 semanas y ni me llama. Y ella sabe que estaba enferma y ni me llamaron. Si fuera fulano, si tuviera en la casa de ella. Y el diablo, sí, tiene razón. Ni una sopita, Ni una sopita. Entonces, él ciega la mente de los incrédulos. Y yo añado que también ciega la mente de los creyentes. Se disfraza con traje de luz de justicia.
tienta a la gente a pecar, arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe, porque no utilizamos la palabra para pelear contra él, sino que le creemos a sus argumentos, lamentablemente. Y una de las estrategias que yo siempre digo, grábenselo, miren, en un disco duro, todo el que a usted lo ponga en una condición de dividir, eso viene del diablo, aunque se lo diga el más santo de la iglesia. Aunque se lo diga la pastora. Si la pastora está hablando con usted para dividir, eso viene del diablo. Si la pastora o cualquier miembro de la iglesia no es pacifista, eso no viene de Dios tampoco, porque Dios manda que seamos pacificadores. Entonces, hay que aprender a tener ese discernimiento espiritual para darnos cuenta quién está actuando bíblicamente y quién no. Por ejemplo, cuando dije la semana pasada, nosotros en la iglesia oramos muchas veces, ay Señor, por este movimiento homosexual, por este movimiento de lesbiana, por este movimiento feminista, por estas leyes antibíblicas que el Congreso está aprobando y esto se está acabando y ya el mundo, ya Jesucristo viene. El diablo no le importa eso. El problema de los homosexuales está desde antes de que Cristo viniera a la tierra. Los problemas de inmoralidad sexual están desde mucho antes de que ni siquiera la tierra prometida se diera. Nosotros vemos en las escrituras cómo el profeta Balaam incitó a las mujeres de Moab para que provocaran a los israelitas y se mezclaran unos con otros porque sabían que Dios no quería que se mezclaran y era inmoralidad sexual que tenían. Nosotros tenemos una historia en el libro de los jueces que es una historia escalofriante de la concubina de un sacerdote que la violaron tantos hombres le pasaron por encima a la mujer, que el hombre la partió, la mataron de tantos hombres que le pasaron ahí encima. Y el sacerdote la picó en 12 pedazos, la partió en 12 pedazos para mandarla a las 12 tribus de Israel. Eso es una cosa que nosotros lo escuchamos en las noticias ahora y decimos, no, pero esto es escalofriante. Lot. ¿Qué querían la gente de Sodoma y Gomorra? Que los dos ángeles que fueron a visitar a Lot, el tener relaciones sexuales con esos dos hombres porque le parecieron atractivos. Y eso que en el libro de Jueces, cuando se habla de esta mujer que la partieron en pedazos, era el sacerdote que quería tener relaciones sexuales con él. Relaciones homosexuales con él. Entonces, esto no es nuevo. Ahora, el trabajo grande que el diablo está ahora haciendo es dividir la iglesia. Dividir la iglesia. Estrategia de Satanás, su guerra no es contra el mundo, es contra la iglesia de Jesucristo. Satanás lucha contra los planes de los misioneros, o los planes misioneros. Eso ya yo lo expliqué la semana pasada. Es un fiscal. Es un fiscal. Dice en Apocalipsis 12:10 que es el acusador. Y yo escribiendo eso decía, nosotros la verdad que por eso es que Dios tiene tanta compasión. Porque nosotros somos ignorantes. Porque no nos entra en la cabeza el saber de que cada acto que nosotros tenemos hay un fiscal. Y no un fiscal como los terrenales, que los fiscales lo que hacen es que investigan aquí, investigan allá y le traen un expediente al juez, pero hay muchas cosas que puede que se le quedaran afuera porque no lo sabían. Pero ese fiscal que nosotros tenemos, lo sabe todo. Y no porque él sea omnisciente, pero tiene un ejército de demonios que andan alrededor de cada quien. Nosotros tenemos ángeles asignados por Dios para guardarnos, pero tenemos un grupo grande de demonios que andan detrás de nosotros para tentarnos. No uno, no, muchos. Entonces aquí dice, yo estoy tratando de buscar un lenguaje que nosotros lo podamos entender. Él es un fiscal, el fiscal de nosotros. Débora, ¿tú estás texteando? No, I'm looking at the definition of fiscal. Oh. Oh. Está muy bien.
Mira que fue con amor que te pregunté, ¿verdad? Lo que pasa es que yo le voy a ser sincero a ustedes porque yo se lo he dicho a ellos. Para mí estos muchachos son el futuro de la iglesia. Y yo tengo un sumo interés en que ellos se enamoren de Jesucristo a su temprana edad. Para yo sentir que Dios no me puso a perder el tiempo. Y yo sentirme orgullosa cuando ya yo sea una vieja y yo ver a estos muchachos dirigiendo la iglesia. Y por eso que ustedes ven que cuando Irving, ¿tú estás texteando? Porque yo quiero que la palabra se le entre en su cabeza y ellos puedan vivir para el Señor sin que lo estén empujando. Entonces, Él es el fiscal de nuestros hermanos y dice que, por favor, léame eso, mis niños. El acusador de nuestros hermanos, el que día y noche lo acusaba delante de nuestro Dios. Día y noche. Día y noche. Cuando nosotros estamos tranquilitos haciendo cosas, que estamos solos, que no hay nadie, Él está mirando lo que nosotros estamos haciendo para ir directamente al trono de Dios y acusarnos. Y ahí no es de que, qué chismoso tú eres. Porque él le da la información a Dios sin mentir. ¿Por qué? Porque como Dios lo sabe todo y lo conoce todo, a Dios Él no le puede mentir. Decir, mira, tú me estás exagerando, muchacho. No. Él dice, a Dios Él no le puede mentir. Lo que Él le pone es la suspicacia para poder condenarnos más. Por lo pronto, Él es nuestro acusador. Y dice en Apocalipsis 2:10, hablando de una de las iglesias del Apocalipsis, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Manténganse fieles hasta la muerte y yo le daré un premio. Pero estamos hablando de que Él es un instrumento de Dios para probarnos en medio del sufrimiento. Cosas que nosotros podamos decir que es injusto que nos esté pasando porque somos fieles a Dios, porque estamos haciendo esto. Dios le da permiso a Él de que haga eso con nosotros. Mira lo que dice, que no tenga miedo por lo que vas a sufrir. O sea, está hablando en un verbo futuro. No tengas miedo por lo que tú vas a sufrir. Aguanta. Aguanta. ¿Qué pasa con esto? Mi amado hermano, ninguno de nosotros vamos a crecer en la fe si no pasamos prueba. Porque jamás será lo mismo el tú ver la prueba que está pasando el hermano. Por ejemplo, cuando yo veo a Andrés, mi vecino, a mí se me descarga el alma de lo que ese hombre está sufriendo. Yo no me puedo imaginar el dolor tan grande que le está pasando. Porque yo no lo tengo el dolor. Yo solamente veo su expresión física y veo su deterioro personal. Veo cómo su cuerpo se está deteriorando. Pero yo no tengo idea de cuando él llora, de cuán intenso es su dolor. Entonces eso mismo pasa con las pruebas. ¿Cómo yo voy a ver la fidelidad de Dios? Tengo que entrar en prueba para yo ver que Dios me saque de esa prisión que Él dice que Satanás nos va a meter. Lo único que nosotros somos cobardes y no queremos sufrir, pero hay un precio que hay que pagar por ser discípulo de Jesucristo. Y también el que no es discípulo de Jesucristo pasa sus vicisitudes. Lo único que las pruebas no son para ellos aprender, sino para blasfemar más el nombre de Dios. En Zacarías nosotros vemos una visión que él tuvo con un sumo sacerdote y que se llamaba Josué. Y dice que en esa visión él vio cómo se le había mostrado el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y nosotros no vamos a poder ni que decirle, mira Satán, pero tú eres mentiroso, tú eres el padre de mentira, ¿cómo tú le puedes decir a mi Dios que yo hice esto? Él no va a ir sin prueba delante del Padre a acusarnos. Perdón. Y además otra cosa, muchas veces nosotros, como decíamos, ahora no conocemos realmente el enemigo. Porque nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, pero Satán tiene poder. Sí. No es cualquier cosita que nosotros decimos, ay, lo tenemos debajo de nuestros pies. Sí.
La palabra demonios significa seres inteligentes. ¿Saben? Seres inteligentes tienen una inteligencia mayor que la nuestra. Son ordenados y están puestos de acuerdo en todo lo que van a hacer. Ellos no se pelean entre ellos. Nada que ver, ni se matan los unos con los otros tampoco. Sí, yo escuché una vez el testimonio de un satanista que él decía que la ventaja que tienen ellos sirviéndole a Satán sobre nosotros es que nosotros somos desunidos y ellos no. Que ellos pagan el precio de servirle a su Dios. Y es, por ejemplo, que ellos se sacrifican haciendo una vigilia sin dormir, haciendo sacrificios durante días sin dormir, dicen ellos, y nosotros estamos en la iglesia bostezando, durmiéndonos, el pastor predicando por allá y la persona de este lado. Ellos están pendientes al trabajo que tienen que dedicarle a su Dios. A su misión. Ellos mismos lo dicen, desacreditándonos a nosotros. Y aquí vemos en Primera de Crónica, capítulo 21, cuando David hizo censo, dice que fue Satán. El problema no es que él haya hecho censo. David quería ver cuántos tenía en su ejército, de qué tamaño era su ejército. Pero la intención de su corazón era ver cuán grande era su ejército. Ahí fue que tuvo el pecado. Y dice que fue Satán que indujo a David a hacer ese censo. Hazlo, mira, para que tú veas cuán grande es tu ejército, que no hay nadie que pueda hacer eso por ti. Y tremendo castigo que le vino a él, que no voy a hablar de ese asunto. Hace guerra para impedir la bendición. Por ejemplo, en Daniel 10:13 dice, yo iba a venir, Daniel tenía 21 días orando, pidiéndole al Señor respuestas, y no le llegaban las respuestas. Ese retraso que usted se está consumiendo y no llega. Y dice, yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. ¿Están entendiendo? Daniel está en oración, tiene 21 días y hay un general del cielo peleando con un general del infierno. Y él tuvo que buscar ayuda y un comandante o un general con más rango que él tuvo que llamar para que viniera a pelear con los reyes de Persia. ¿De dónde operan estos reyes? La misma esfera de la vivienda donde están, de la ciudad, tienen principados de las tinieblas que lo gobiernan, que son los que gobiernan, por ejemplo, el sexo ilícito, los vicios y las drogas, los robos y todas esas cosas. Son generales de los demonios que están operando para convencer a la gente de esa comunidad. Y como esos son sus dioses, los seducen. Por ejemplo, cuando aquí pasó lo que pasó en el Congreso, cuando el gobierno de Trump, que no querían, que se hizo el tumulto ese, que entraron al Capitolio. En la Biblia hay una escena similar a esa, en el libro de Ezequiel. Y Ezequiel vio en visión cómo el templo ya había sido profanado. Y cuando el templo era profanado, entonces comenzaron a entrar todo el que querían para destruirlo. Y cuando entraron todas esas personas en el Capitolio, lo que a mí me vino a la mente fue lo mismo que pasó en el templo de Jerusalén cuando ya habían opacado las leyes de Dios. Porque ese es el lugar en donde se proclaman las leyes en Estados Unidos.
y ya la seguridad y el cerco que había se había caído. Se rompió. Resiste, dice. ¿Cómo hacemos eso? Aquí es como lo hicieron de acuerdo a Apocalipsis 2:11. Lea a alguien, por favor. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Se abrazaron al triunfo de Cristo en su sangre, hablaron la verdad en la fe, no temieron la muerte y triunfaron. Ok. Yo puse aquí esto, que fue lo que ya describimos anteriormente, cuando se habla de cómo resistirlo a través de la fe. Ya esto lo explicamos. Y aquí también dice en el Nuevo Testamento, pone la oración como el acompañamiento crucial de cada batalla, en donde nos dice la carta de los Efesios, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, contra toda oración, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Aquí Pablo lo que está usando es un lenguaje metafórico del cómo un soldado romano se vestía en ese tiempo. Con una vestimenta para protegerse de las flechas o de las espadas o de lo que se estuviera usando para poder mantenerse en pie en medio de la batalla. Entonces Pablo lo está ilustrando con este uniforme y así la gente. Pero ¿cuál es el uniforme? El uniforme es la fe, el uniforme es la oración en todo tiempo, mediante súplicas en el Espíritu. ¿Ustedes saben cuántas diapositivas después que comencé? 5. Y tengo 45, o sea que me quedé y ya pasó el tiempo. Ya son las 8. Voy a tener que continuar la semana que viene con estas mismas clases, porque está súper interesante. Y yo sé que nos va a ayudar a todos nosotros a cómo poder estar. Primero, aprendimos un poco de resistir al diablo. Y segundo, de cómo acercarnos a Dios. Antes de terminar, quería anunciarles que se está preparando un yard set profundo para la Casa de Esperanza.